Bueno, entonces el tema para empezar en el día de hoy corresponde a un tema muy importante en la práctica clínica que es la neumonía. Vamos a empezar a definir por conceptos básicos, nos vamos a enfocar en la parte de clínica y tratamiento. La neumonía es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar que ocurre como respuesta a la proliferación incontrolada de microorganismos patógenos. Hay que clasificarla en dos tipos de neumonía viral y neumonía bacteriana. Entonces vamos a explicar unas generalidades de neumonía viral. La neumonía viral suele deberse a la diseminación de una infección de las vías respiratorias y suele acompañarse de una lesión directa del epitelio respiratorio con una obstrucción de la vía por tumefacción, la presencia de secreciones anómalas o de restos celulares. Uno de los agentes importantes corresponde al virus sincicial respiratorio, al virus para influenza tipo 1 y al tipo 3 y influenza tipo A y B, adenovirus y rinovirus. La neumonía bacteriana, su etiología se clasifica de acuerdo al periodo en el que se encuentra el paciente. En el periodo neonatal hay unos microorganismos importantes como son el Streptococcus agalactiae del grupo B, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, el citomegalovirus y el ureoplasma ureolítico, que son microorganismos que se encuentran en el canal del parto, que hacen parte de la flora bacteriana en el recién nacido. Sin embargo, se convierten en patógenos y pues ellos generan un proceso infeccioso, ya sea de una neumonía connatal, que puede proliferar y convertirse en una bacteremia o una septicemia. El grupo etario responsable de la etiología de 1 a 3 meses va variando y de pronto se va mezclando con algunas etiologías virales. Está la clamidia trachomatis, bacteria gram negativa, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis y Staphylococcus aureus. De 3 meses a 5 años tenemos que la flora aún aumenta un poco más y es mixta. Entonces, aparte del virus incisional respiratorio, está el metaneumovirus, parainfluenza, virus influenza, adenovirus, rinovirus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B no tipificable, micoplasma, clamidia pneumoniae, Staphylococcus aureus, micobacteria en tuberculosis. Y ya de 5 a los 17 años está el micoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, clamidia pneumoniae y micoplasma tuberculosis, micobacterium tuberculosis. Bueno, tenemos que en términos generales, la neumonía es la causa más importante de morbimortalidad a nivel infantil, sobre todo en los niños menores de 5 años. La UNICEF reporta 4 millones de muertes a nivel mundial por niños menores de 5 años por neumonía. Esta es una de las causas por las cuales el libro de la estrategia IEPI plantea que es una de las enfermedades prevalentes. El 70% de los niños que la padecen tienen menos de 5 años, del 25 al 75% antecedentes de infección viral. Es la segunda causa de hospitalización en pediatría y es más frecuente la, la parte de la relación hombre-mujer en varones que en niñas. La neumonía también tiene una clasificación anatomopatológica, terminar un diagnóstico que se relaciona mucho con los hallazgos radiológicos que nosotros podemos encontrar, porque nosotros no hacemos diagnóstico de neumonía post-mortem. De acuerdo a al sitio patológico o al sitio que se encuentra afectado, se puede clasificar en neumonía lobar cuando la afectación es a nivel de un lóbulo, neumonía multilobar o multifocal cuando afecta a los diferentes lóbulos pulmonares, neumonía necrotizante cuando el patrón o el comportamiento de esa neumonía produce una necrosis gaseosa alrededor de los lóbulos y degeneración y detritos celulares que se acompaña muchas veces o es secuela de empiemas o colecciones de pus a nivel del parénquima pulmonar. Y neumonía intersticial, que es más característico de los virus, es una clasificación anatomopatológica que hace referencia a la afectación de los bronquiolos y de los alveolos pulmonares con un patrón intersticial.
Hay otra clasificación muy importante que es en función al huésped, que corresponde a la neumonía en base a las personas que tienen un buen sistema inmune, denominadas inmunocompetentes, y un sistema inmunodeprimido o inmunosuprimido. En base a la función o el lugar donde se produce el contagio, de acuerdo a la nueva clasificación, en la parte de seguridad del paciente, nosotros podemos clasificar la neumonía como una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía asociada al cuidado de la salud. De acuerdo a la fisiopatogenia, tenemos que es muy fácil. El virus lo que hace, o bacteria, que es inhalado, entra a nuestro sistema respiratorio, genera un proceso inflamatorio en la vía respiratoria alta. Por eso es que es muy importante y por eso ustedes han visto que la importancia que cobró del año pasado para acá el uso de tapaboca, porque es la puerta de entrada del virus. Produce una invasión y una proliferación a nivel del sistema del tracto respiratorio alto, posteriormente una degeneración del epitelio y muerte celular, o generando una apoptosis y una degradación y detritos celulares en el sistema respiratorio. Hay una activación del sistema inmune que produce finalmente un exudado hemorrágico y formación de membranas hialinas, que son las que generan la degeneración son las que ocasionan la degeneración del epitelio alveolo capilar, y responsable ese exudado de toda la cantidad de cambios a nivel de la función pulmonar, tanto de la parte de la ventilación perfusión, que limita la entrada de aire y el intercambio gaseoso. ¿Cuál es la clínica de un paciente con neumonía? Debemos tener en cuenta que aunque la clínica es inespecífica, hay unos signos cardinales y claros para determinar que un paciente tiene una neumonía. El signo principal es la fiebre. Es una fiebre que luego vamos a especificar según el tipo de neumonía viral o bacteriana, cuáles de las características tiene. La pérdida de peso, la anorexia, el ataque del estado general o el desmejoramiento del niño, la tos, en pacientes más grandes que señalan o que pueden determinar signos y síntomas, o que te pueden contar, doctor, me duele el pecho, expectoración en los niños más grandecitos o preescolares y escolares, cefalea, dolor y rigidez muscular, sudoración, fatiga, irritación de la garganta, dificultad para respirar, disnea y cianosis en los niños más pequeños o lactantes menores. Hay unas características clínicas que agrupan unos signos y síntomas que son muy importantes para cada uno de los agentes etiológicos. Para el virus sincicial respiratorio, la característica principal es la fiebre, la tos, rinorrea, disnea, hiporexia, irritabilidad y apnea. Para el virus para influenza, uno de los signos clínicos es el CRUP, que se caracteriza por estridor, tos seca y disfonía. Para la infección por adenovirus, la neumonía empieza con signos como fiebre, disnea progresiva, conjuntivitis, diarrea, faringitis, tos persistente, exantema o brote en la piel y vómitos. Bueno, aquí vamos a clasificar de acuerdo a la clínica o presentación clínica del paciente cómo se presenta una neumonía. Una neumonía puede clasificarse clínicamente, o la presentación clínica puede ser de forma típica o atípica, o a su vez indiferenciada cuando no cumple los criterios de neumonía ni típica ni atípica. ¿Cuál es la neumonía típica? Fiebre alta de comienzo súbito, una fiebre mayor o igual a 39.5, dolor en reja costal, escalofríos, dolor abdominal o meningismo, herpes labial. A la ocultación que vamos a encontrar hipoventilación, soplo tubárico, crepitantes, generalmente son crépitos gruesos. Ustedes saben que los crépitos es el sonido rudo o el paso del aire a través de los alveolos. Nunca se debe describir en una historia clínica movilización de secreciones. Siempre semiológicamente ustedes deben describir
qué tipo de sonido tiene, si son crépitos gruesos, crépitos finos. Generalmente en la neumonía son crépitos finos, algunas veces crépitos acompañan de un patrón indiferenciado. Y también están los otros sonidos respiratorios como los subcrepitantes. Con respecto a la parte, otro de los aspectos importantes en la parte clínica de la neumonía típica está la expectoración purulenta o verdosa. Algunos padres relatan que el niño presenta fuego o lesiones en la piel de los labios de herpes labial. A la radiografía de tórax encontramos imágenes de consolidación neumónica, de broncograma aéreo, consolidación lobar y derrame pleural. Durante la primera semana, y esto es característico y muy importante, porque a veces le damos salida a los pacientes en la urgencia y decimos, no, en la placa el paciente tiene 5 días con fiebre, no tiene unos crépitos, tiene sibilancias, tiene de todo, le hago la placa, le veo unos pequeños infiltrados intersticiales y yo, no, la placa está bien para la casa, porque durante la primera semana no existen estos cambios de consolidación. Acuérdense que fisiopatológicamente pasamos por una fase de hepatización gris, una fase de hepatización roja, ¿sí? Entonces los cambios radiológicos van evolucionando de acuerdo a la evolución patológica o fisiopatogénica de la neumonía. Y eso ustedes lo debieron ver en la materia de patología, que esos cambios clínicos se van observando radiológicamente después de las 4 semanas, y después de iniciar un tratamiento, los cambios radiológicos varían después de las siguientes 4 semanas de los cambios radiológicos, no se ven inmediatos. Entonces, ojo con eso. La leucocitosis con neutrofilia es una característica importante en el hemograma, con algunos reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva positiva. En la neumonía atípica tenemos que el paciente se caracteriza por no tener una fiebre alta, menor a 39.5 grados, de un comienzo gradual, de buen estado general, cefalea, mialgias, artralgias, no focalidad en auscultación, o sea que no hay un ruido característico. Pueden ser sibilancias, pueden ser crépitos, pueden ser estertores finos, estertores gruesos. En la radiografía de tórax no hay una consolidación. La característica principal, como les dije anteriormente, es el patrón intersticial. Y la fórmula leucocitaria es normal. O sea que es ese peladito que está corriendo, está brincando, está comiendo, no pierde el apetito, pero que presenta fiebres de tarde, ¿sí? Presenta de pronto cambios a la auscultación que usted no se esperaba en el momento de revisarlo al examen. Y la indiferenciada, como dije anteriormente, no cumple los criterios de neumonía típica ni atípica. Hay unos puntos cardinales que nosotros debemos repasar en este tema de neumonía, y es algo característico, y como les dije, el diagnóstico, al igual que la bronquiolitis, es un diagnóstico fundamentalmente clínico, y que dentro de los signos cardinales está la taquipnea, que es el signo clínico más útil para diferenciar la infección respiratoria alta de la baja en niños con fiebre. Este punto es muy importante y ustedes se lo deben llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque estamos mandando y manejando las neumonías como resfriado común. Estamos manejando las bronquiolitis como neumonías, y debemos separar esos diagnósticos y abrir el abanico de posibilidades. El diagnóstico es poco probable en ausencia de dificultad respiratoria. La taquipnea, los crepitantes y la disminución de los ruidos respiratorios son característicos, es decir, que existe una hipoventilación bilateral a nivel pulmonar. En los niños menores de 12 meses localizan un poco más la infección, se presenta una clínica y una radiología difusa, sin evidenciar consolidación o condensación neumónica. ¿Qué es lo más importante en la clínica de la neumonía y cómo lo maneja la estrategia de IEPI? Es la taquipnea. Y por eso nosotros debemos repasar o debemos tener en cuenta cuáles son los valores normales de la frecuencia respiratoria en un paciente menor de 2 meses. Es de 60 respiraciones por minuto. De 2 a 12 meses es
debe ser mayor de 50, no debe ser mayor de 50 respiraciones por minuto, y en mayores de 12 meses no debe ser mayor de 40 respiraciones por minuto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente neumonía? Entonces está la desnutrición. Todo paciente desnutrido, y es una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes que tienen un retardo pondoestatural, ya que acuérdense que el sistema fagocitario actúa por medio de la activación de todas las proteínas de nuestro cuerpo, y es nuestro sistema de defensa quien nos mantiene alerta ante las infecciones respiratorias. Bajo peso al nacer, niños relacionados con la prematurez. La falta de alimentación o lactancia materna. Ya ustedes vieron el tema de lactancia materna y está muy relacionado la parte protectora y la presencia de las inmunoglobulinas A, E, M, la inmunoglobulina G, que son factores importantes, súper protectores en contra de los procesos respiratorios, principalmente de la neumonía. El hacinamiento. Cuando existen varias personas que viven en casa o que tienen hacinamiento, que se considera personas cuando viven más de 4 personas en una casa, es más factible que esa infección se propague y que todas las infecciones respiratorias se propaguen, incluso por las malas condiciones de la vivienda. Inmunización inadecuada, esquema de vacunación incompleto. Es importante revisar en la historia clínica el esquema de vacunación. Neumopatía, asma, cardiopatías e inmunodeficiencia son patologías de base que predisponen a episodios recurrentes de neumonía. Nivel socioeconómico bajo, dificultad en el acceso de los servicios de salud y asistencias en guarderías. Fíjense que ese es un punto muy importante que no han tenido en cuenta en el proceso de la reactivación del colegio y de la alternancia de la cual habla el gobierno con respecto a al COVID-19, que ustedes saben que genera neumonía. El diagnóstico, lo vengo repitiendo desde el principio de la charla, está basado más que todo en hacer un diagnóstico etiológico en base a la edad del paciente, con respecto a la anterior clasificación en cuanto al germen más frecuente de acuerdo a la edad en la cual se presenta. Debemos relacionarlo mucho con la enfermedad de base para determinar la predisposición que tiene un paciente en presentar neumonía, factores de base predisponente, las inmunizaciones, tendencia epidémica del momento, y esto hablamos en la época de circulación del virus sincicial respiratorio, del adenovirus, de época de circulación de todos los virus y de las bacterias que encontramos en el ambiente, enfermedades concomitantes familiares, y el diagnóstico debemos evaluar y hacer unos exámenes clínicos pertinentes. Dentro de los exámenes clínicos pertinentes son exámenes complementarios. De hecho, la estrategia IEPI, dentro de una de las clasificaciones de la neumonía, plantea que se debe tomar una muestra de sangre, como es el hemograma, la PCR y la placa de tórax. La proyección en la que se debe solicitar la placa de tórax es una RX de tórax anteroposterior y lateral, siempre para nosotros comparar y poder determinar las características y hacer una descripción radiológica completa de los hallazgos en la placa. Entonces, en el laboratorio, en la parte del diagnóstico, ¿qué vamos a encontrar en la parte del laboratorio? En el hemograma vamos a encontrar un recuento de leucocitos normal o ligeramente elevado, predominio de linfocitos en el caso de que sea viral, en el caso de que sea bacteriano, una desviación a la izquierda. La BCG puede estar normal o ligeramente aumentada en el caso de que sea una neumonía bacteriana. La PCR puede ser normal o ligeramente elevada en el caso de una neumonía bacteriana. Y los cultivos, sabemos que los hemocultivos son cultivos que se toman
periféricos hemocultivo por 2, en los cuales, como se describe en la literatura, solo un 20% salen positivos, pero que es muy importante para poder determinar qué tanto avanzó el proceso, sobre todo en las clasificaciones de neumonías graves, en el que los pacientes pueden generar una bacteremia o una sepsis. Los exámenes complementarios de serología son muy importantes en el caso cuando estemos frente a un diagnóstico de una neumonía viral, tomando el panel viral respiratorio o 7 virus que nos permite clasificar a qué corresponde la neumonía. Vamos a enfocarnos un poco acerca de la lectura de una radiografía de tórax anteroposterior en el que observamos que el compromiso intersticial peribroncovascular puede ser difuso o parcelar, puede ser unilateral o bilateral, con atelectasias subsegmentarias. Este patrón o compromiso intersticial es característico de los virus, al igual que la hiperinsuflación o atrapamiento de aire. ¿Cómo sé yo si un paciente tiene una hiperinsuflación con atrapamiento del aire? El diafragma se encuentra aplanado y existe aire acumulado a nivel retroesternal, acompañado de horizontalización de los arcos costales. Y en los casos severos podemos observar el neumotórax o neumomediastino. En la primera placa de tórax observamos una neumonía en el que es una neumonía del lóbulo medio, existe una consolidación neumónica en el lóbulo medio del pulmón derecho, incluso que se extiende hacia la base con algo de aplanamiento a nivel del diafragma y se observa una hiperinsuflación pulmonar. El patrón radiológico de la segunda placa, si vamos de izquierda a derecha, observamos que hay un patrón intersticial difuso como en panal de abeja que se caracteriza por un atrapamiento de aire y un aumento de los espacios intercostales, al igual que la placa siguiente. Entonces, mire, esta es una placa de tórax anteroposterior que observamos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios intercostales con una elevación del hemidiafragma del lado derecho, con una desviación del mediastino hacia el lado izquierdo y una imagen o una banda atelectásica en el lóbulo superior derecho, que es una atelectasia subsegmentaria en la cual se observa acompañada de unos infiltrados intersticiales difusos. Esto es característico de neumonía viral. En la placa siguiente observamos una consolidación neumónica a nivel del espacio, a nivel del pulmón derecho, en el que se observa unos infiltrados alveolares difusos y como especie de patrón de distrés respiratorio, incluso se ve como neumonías en parches o parcelados, de los cuales se observa también una imagen de atrapamiento aéreo. Hay más de 10 espacios intercostales. Entonces ustedes pueden determinar que hay un atrapamiento aéreo cuando existen más de 8 a 10 espacios intercostales. Sin embargo, se observa que la silueta cardíaca alrededor existen como unos infiltrados alveolares difusos y que se pueden complementar con unos infiltrados intersticiales. O sea, es mixto el patrón radiológico. En este caso, lo que se observa en la placa anteroposterior, la que se encuentra hacia mi mano derecha, es un neumotórax, una radiopacidad, ¿verdad? Con más de 10 espacios intercostales hacia el lado derecho y una rectificación del arco de la pulmonar con una imagen bastante elongada, la silueta cardíaca, con atrapamiento aéreo y desviación del mediastino. Hay una consolidación incluso en la base del pulmón izquierdo. Se observa el mayor atrapamiento de aire a nivel del pulmón derecho en la parte del pulmón, la imagen lateral de la placa. Esta es una imagen de una neumonía del lóbulo medio o síndrome del lóbulo medio, que es característico de las neumonías aspirativas o broncoaspirativas.
Si ven, es un patrón radiológico en el que se puede determinar incluso que la evolución radiológica de este paciente tiene más de 2 semanas. Tiene más de 2 semanas con ese patrón y es una consolidación neumónica. ¿Qué diagnóstico diferencial debemos hacer? Debemos hacer un diagnóstico diferencial de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, virales atípicas que son productores de neumonía y sabemos que incluso las neumonías bacterianas inician con una neumonía o desarrollo de una neumonía viral, que las neumonías bacterianas debemos hacer una diferenciación muy clara entre una neumonía ocasionada por un Streptococcus pneumoniae o por un Mycobacterium tuberculosis. Y por las neumonías, no deben ser menos importantes las neumonías por hongos o fúngicas que son ocasionadas por microorganismos como el Histoplasma capsulatum y el Coccidioides imites, más que todo relacionadas con pacientes que tienen procesos de inmunosupresión severa como el VIH. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, doctora. Ok. Entonces, con respecto al tratamiento, el tratamiento de las neumonías es un tratamiento sintomático. Consiste en hacer una hidratación adecuada al paciente, manejos de antipiréticos solo como el acetaminofén, cuya dosis va de 10 a 15 miligramos por kilo en jarabe principalmente, y dar a los niños más grandes una alimentación fraccionada. En el caso de la estrategia IEPI, pues el tratamiento se enfoca en términos generales con la parte de continuar dando lactancia materna al paciente. Con respecto al oxígeno, podemos utilizar dispositivos de alto flujo o de bajo flujo para tratar de mantener una PO2 entre 70 y 90 milímetros de mercurio. Esto es supremamente importante y que antes de administrar el oxígeno al paciente debemos escoger primero la edad, segundo el tipo de dispositivo que vamos a utilizar, tercero la saturación del paciente y ese es un punto muy importante para evaluar en la parte clínica y de la clasificación de la neumonía, que incluso eso también lo plantea la estrategia IEPI para nosotros determinar si el paciente debe recibir oxigenoterapia. Todo paciente con una saturación menor de 94 al nivel del mar debe recibir una oxigenoterapia adecuada. Primero despejar la vía aérea y clasificar a nuestro paciente de acuerdo al tipo de dispositivo que vamos a utilizar, sea alto flujo o bajo flujo. Hay unos tratamientos que están enfocados en base a la etiología. Esto es algo que pues a través del tiempo siempre se quedó en el tintero y ahora pues por este tema de la pandemia es que se han venido tocando a fondo o estudiando más las neumonías virales. Sin embargo, hay unos tratamientos planteados desde hace muchos años con respecto a algunos virus. Para el virus incisional respiratorio está la ribavarina. Ese tratamiento pues sí ya está avalado por la FDA, por la OMS. La dosis es 6 gramos disueltos en 300 ml de solución fisiológica. Se puede utilizar como nebulización continua por 2 a 16 horas de 3 a 5 días. No disponemos de este tratamiento en Colombia, en otros países sí. Para el adenovirus, cuya taxonomía de tipificación del 1 al 5, el 7, el 14 y el 21, no hay tratamiento. Para el virus de la influenza tipo A, la mantadina y la rimantadina se ha venido utilizando en estos últimos años, pero disponible en pediatría como tal en las instituciones, acá en Barranquilla no lo hay. Este tratamiento consiste en la administración de 100 miligramos 2 veces al día en niños menores de 40 kilos de peso, de 5 miligramos por kilo en dosis o administración en niños menores de 40 kilos. Para el virus de la influenza tipo B está el zanamivir y el oseltamivir. Este oseltamivir lo voy a aplicar en la siguiente diapositiva y sí se utilizó en la época de la pandemia H1N1. Yo lo utilicé. Incluso pues dio resultado en algunas neumonías por otros virus y algunos pacientes les mejoraba el pronóstico de mortalidad.
Ay, para el virus para influenza tipo 1, 2 y 3 no hay tratamiento todavía. Para el rinovirus, para el coronavirus no hay tratamiento. Para el enterovirus tampoco. Entonces, fíjense que el tiro al blanco fue tan directo que nos dieron duro. Nos dieron duro en el sentido de que no se establece todavía ningún tratamiento que sea efectivo para el coronavirus. Y eso es triste porque este tratamiento viene siendo planteado de hace muchos años y nadie pues se enfocó en estudiar esa parte. Este es el esquema correspondiente que nosotros utilizamos para la neumonía por influenza, ¿verdad? Que es el oseltamivir. Es un esquema de tratamiento que nos dio muy buenos resultados y que la mortalidad no fue tan alta como en el COVID en ese momento. El oseltamivir se puede utilizar oral, viene en tabletas, la presentación, la dosis, dependiendo del esquema planteado. En niños menores de 2 años es de 2 a 4 miligramos por kilo por día, cada 12 horas, vía oral por 5 días. En menores de 15 kilos, 30 miligramos cada 12 horas, vía oral por 5 días. De 15 a 23 kilos, 45 miligramos cada 12 horas, vía oral por 5 días. De 24 a 40 kilos, 60 miligramos cada 12 horas, vía oral por 5 días. Mayores de 40 kilos y adultos, la cápsula, de hecho, la presentación viene de 75 miligramos cada 12 horas, vía oral por 5 días. Este es un tratamiento profiláctico. O sea que apenas que nosotros sospechemos que tenemos una infección por el virus de la influenza, podemos empezar el esquema. Este tratamiento como tal lo suministra la Secretaría de Salud con copia de historia clínica y ficha epidemiológica. Es muy importante recordar que todas estas patologías y todas estas enfermedades son de notificación obligatoria y que nosotros una vez sospechemos de una neumonía viral debemos notificarlo. Bueno, quise explicar la parte del tratamiento de las neumonías bacterianas en base a una revisión científica de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica en su último capítulo, que fue la Guía de Práctica Clínica del año 2010, basado en el tratamiento del niño con neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, ellos plantean el siguiente esquema de tratamiento y está basado en base a la clasificación o de acuerdo al grupo etario o gérmenes responsables o microorganismos responsables por cada grupo etario, según el germen aislado o el grado de sospecha. Entonces, lo inicial que debemos hacer en el primer mes de vida, de 0 a 30 días, es toma de cultivos. Previo a la toma de cultivos, nosotros empezamos una antibiótico-terapia empírica. ¿En qué consiste antibiótico-terapia empírica? Vamos a cubrir microorganismos como el Streptococcus agalactiae, la Escherichia coli, las enterobacterias, la Listeria monocytogenes, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza. Este tratamiento está basado en una terapia con ampicilina, la dosis de 100 a 200 miligramos por kilo día, más un aminoglicósido que podemos utilizar, la genta o la amicacina. La gentamicina, la dosis es de 5 a 7.5 miligramos por kilo por día. Y la amicacina, de 15 a 30 miligramos por kilo por día. Y el intervalo depende de la edad gestacional del paciente. También depende de 0 a 7 días o de 7 días o más, cómo administremos el aminoglicosio. Hay una alternativa cuando hay sospecha de Haemophilus influenza, que es agregar la cefotaxima, que es no pos, a la ampicilina, la dosis es de 100 a 200 miligramos por kilo por día, o la ceftriaxona, que es pos intramuscular, de 50 a 100. Cuando ustedes vean los intervalos, eso quiere decir las dosis mínimas y dosis máximas. Generalmente uno cuando ve que es una neumonía grave o que el paciente va para cuidados intensivos, manejamos dosis altas. Si tenemos este paciente de 0 a 30 días en el primer día, pero tenemos una sospecha por infección por Staphylococcus aureus, en ese caso que tengamos el antecedente que el paciente ha tenido una infección en piel o que en los cultivos haya crecido un estafilococo, lo debemos cubrir a la orden anterior, rotar el antibiótico con vancomicina
20 a 60 miligramos por kilo por día, o teicoplanin, que no la disponemos acá en el país, a 8 miligramos por kilo por día. Se puede cambiar también la acloxacilina de 100 a 150 miligramos por kilo por día, pero fíjense que ya soy muy clara en este aspecto de decir de que debemos tener en cuenta el antibiograma. En este caso, la literatura plantea ya de un mes en adelante, hacia los 3 meses, si el paciente se va a manejar ambulatorio, porque es una neumonía en el que el paciente no tiene un compromiso mayor o no tiene dificultad respiratoria, que tiene una buena adherencia al tratamiento, y ojo con estos tratamientos ambulatorios, porque la palabra ambulatorio quiere decir que yo le debo garantizar al paciente una buena adherencia al tratamiento, que tenga acceso a los servicios de salud, es decir, que el paciente regrese al control. A estos pacientes de 1 a 3 meses los podemos manejar de acuerdo a los gérmenes anteriormente mencionados con eritromicina o claritromicina. La dosis de claritromicina es de 20 miligramos por kilo por día. De 3 meses a 5 años lo podemos manejar con macrólidos, los anteriormente mencionados, o con amoxicilina a una dosis que va de 50 a 90 miligramos por kilo por día. En mayores de 5 años, este paciente ambulatorio se puede manejar con macrólidos o la opción de amoxicilina más ácido clavulánico de 50 a 90 miligramos por kilo por día. El nivel de la evidencia B, que hace referencia en estas guías de práctica clínica de la Sociedad Colombiana de Neumología Pediátrica, que hay una alternativa ambulatoria, que es la penicilina procaínica con una dosis de 25.000 a 50.000 unidades por kilo por día, el trimetoprim sulfa de 8 miligramos por kilo por día cada 12 horas, más que todo este tratamiento enfocado a los pacientes con VIH, amoxicilina más ácido clavulánico de 50 a 90 miligramos por kilo por día, y la cefuroxima oral, que es una cefalosporina de tercera generación, que es una buena alternativa, pero es un poco más costosa para los papás y pues ya les toca invertir en la compra de estos medicamentos. Tanto la penicilina, el trimetoprim como la amoxicilina más ácido clavulánico es POS, la cefuroxima es no POS. Ya en el tratamiento del paciente que se encuentra hospitalizado, en la clasificación del grupo etario, la Sociedad de Neumología Pediátrica habla de que de 1 a 3 meses podemos utilizar ampicilina a dosis de 150 a 200 miligramos por kilo día. Otra opción puede ser la cefotaxima, 200 miligramos por kilo por día, la cefuroxima, 150 miligramos por kilo por día. En el grupo etario de pacientes de 3 a 5 meses, ampicilina o penicilina. Aquí pues coloco la dosis de la penicilina de 200 a 300 unidades por kilo por día, ampicilina sulbactam de 100 a 200 miligramos por kilo por día, y en mayores de 5 años ya debemos hacer la clasificación, si es típica o atípica. Si es típica, penicilina o cefuroxima. Si es atípica, macrólidos, como cuáles, la eritromicina y la claritromicina. En la neumonía adquirida en la comunidad, en el niño críticamente enfermo, es decir, el paciente que va a la UCI, que clasifica como una neumonía grave, en el niño de 1 a 3 meses utilizamos la combinación de ampicilina más cefotaxima, 200 miligramos por kilo por día. En el paciente del grupo etario de 3 a 5 años, ceftriaxona más o cefuroxima, cualquiera de las dos, a 100 miligramos por kilo por día IV cada 12 horas. En los mayores de 5 años podemos utilizar la cefuroxima o ceftriaxona, pero en conjunto con un macrólido. En ese caso sería claritromicina IV. Si tenemos un cultivo y podemos observar la posibilidad de un germen por estafilococo, debemos rotarlo a vancomicina, pero si de entrada podemos nosotros determinar o tenemos la alta sospecha que es un estafilococo, colocamos oxacilina, pero a dosis de 200 miligramos por kilo por día. Listo.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Están dormidos? Doctora. No, doctora, aquí está. No tengo preguntas. No, señora. Ese tema está súper claro. ¿La clave cuál es? Les voy a explicar. Hay que aprenderse los esquemas de tratamiento. Las dosis uno se las aprende. Uno busca, ustedes me imagino que compraron el Pediadosis, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, ¿qué deben hacer? ¿Qué les recomiendo? Empiecen a estudiar, a repasar. Miren que yo la etiología de entrada la expliqué y enfoqué el tratamiento en base a la etiología. Si el germen es tal, el tratamiento es tal. Si el grupo de edad empiezan por los grupos grandes, menores de un mes, de 1 a 3 meses, de 3 meses a 5 años y de 5 años en adelante. Al ustedes aprenderse los microorganismos, ustedes así van a poder enfocar el tratamiento en base al microorganismo que van a cubrir. Yo tuve internos en mi hospital, en el universitario, cuando yo trabajé en el CARI, cuando era CARI, y yo veía a los internos que cuando yo les preguntaba que por qué ese paciente le colocaron tal y tal y tal antibiótico, lo que me contestaban era, es que el doctor fulano dijo que le colocara. No, busquemos la literatura, busquemos edad del paciente, germen más frecuente, ¿qué voy a cubrir? Reviso esquema de vacunas, si no tiene esquema de vacunas, si tiene foco en piel, si no tiene foco en piel, si tiene factores predisponentes, si está inmunocomprometido, si no está inmunocomprometido. Miren que la guía es muy clara y muy amplia en el abanico de posibilidades y los pacientes no son recetas de cocina. Ojo con eso. Después se van a aprender y no se preocupen, los miligramos por kilo por día. Ya eso yo me lo sé porque eso yo lo hago diario. Yo me voy feliz con que ustedes se aprendan por lo menos por grupo etario cuáles son los gérmenes que ocasionan una neumonía y cuál es el signo característico para yo hacer un diagnóstico clínico de neumonía. La placa, eso uno aprende la lectura con el tiempo, viendo placas, viendo placas. O sea, viendo pacientes todos los días. Y no desperdicien el tiempo, porque el tiempo se va. Y cuando tú vienes a ver, metes la patica, porque enfocaste mal a un paciente. Entonces, fíjense que el tema traté de hacerlo lo más sencillo posible, que no se complicaran, que no sea extenso, pero sí deben profundizar de pronto un poco más. Igual en los libros no aparece muy largo, no es muy extenso. Lo que aparece más extenso es el tratamiento y por eso traté de sacar el consenso de la guía de neumología pediátrica que no ha hecho actualizaciones y que incluso esas son las mismas guías de práctica clínica que utiliza el ministerio. Y así es que se tienen que aprender los tratamientos, según las guías. ¿Tienen alguna pregunta? Les voy a pasar por el correo estas diapositivas porque creo que tenía una charla pegada con otra de las que les pasé anteriormente, no recuerdo. Y esta está actualizada. Bueno, doctora. Entonces yo te lo paso al correo, Kate, ahora enseguida, ¿viste? Ah, bueno, sí, señora, doctora. Yo estoy pendiente. Listo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Yo creería que no, porque todo está muy claro, doctora. No, ok, María Isabel. Listo. ¿Qué clase tienen ahora? Con el doctor Burbano, doctora. Y De no han trauma desayunado. de trauma craneoencefálico.
No han desayunado, ¿verdad? No, señora. Bueno, ahí les doy el break para que desayunen porque esa clase es larga. Sí, sí, señora. Bueno, desayunen bien. Bueno, doctora, Listo. muchas gracias. Estamos Gracias, comunicándonos, Kate. doctora. Listo, Ok. doctora, muchas gracias. Buen día. Buenos días, que estén bien. Hasta luego. Levantan.